En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 15 de noviembre de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días. Como dijimos junto a ustedes, nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que son quienes finalmente colocan este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, perdón, y a don Claudio Alvarado. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted en este? Hoy estamos en la mitad de noviembre, ¿eh? 15 de noviembre. Estamos justo en la mitad del mes de noviembre, Francisco. Es verdad, se nos está terminando el año. Hola, hola Mario, hola Enzo, buenas tardes a los auditores, buenas tardes Radio Portales. Muchas gracias por permitirnos estar aquí nuevamente. Junto a nuestros queridos auspiciadores. Pero a nuestros queridos auditores, perdón, el auspiciador no auspicia, pero que estamos juntos a nuestros queridos Yo decía, auditores. yo decía, ¿qué tiene este pueblo auspiciador? Ah, qué terrible. Ya, bueno, junto a nuestros queridos auditores. Ya, Francisco, vamos mejor con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 13 de noviembre de 1821. Con el grado de capitán de Infantería de Marina en el puerto de Guayaquil, se incorpora a la corbeta chilena Independencia Ricardo Longueville Bowell, inglés que después de servir en el primer regimiento de lanceros en Venezuela y Nueva Granada, arribó a Ecuador bajo las órdenes de Cochrane, el infante de marina que permaneció en la Independencia hasta ser transbordado el 18 de febrero de 1824 a la fragata Lautaro. Tomó parte en las campañas de México y California y en los bloqueos de Chiloé llevados a cabo por la escuadra chilena. Oye, esta es parte importante de nuestra historia que realmente nos perdemos, porque andábamos transitando entre Chiloé y, ¿cómo se llama? Entre Chiloé y México, pero la historia chilena no lo recoge mucho. Y esta corbeta Independencia, donde se incorporó Beagle, era un buque recién integrado a la escuadra del almirante Lord Alexander Cochrane. Parte bien poco conocida de nuestra historia naval. 11 de noviembre de 1877. Ocurre en la colonia de Punta Arenas el llamado Motín de los Artilleros, en donde el teniente Miguel José Cambiaso, junto a un grupo de soldados de la guarnición, se apoderó del cuartel y de la plaza de Punta Arenas, levantándose en armas contra el gobernador de la colonia, mayor Diego Dublé Almeida.
En el control de los sublevados tomó parte activa el comandante de la Magallanes, capitán de fragata Juan José Latorre, cuya marinería logró capturar a 15 de los amotinados y restablecer el orden en la colonia, reponiendo al gobernador. Oye, Juan José Latorre estaba para grandes cosas. Recordemos Así que es. posteriormente tuvo destacada participación en la Guerra del Pacífico. 10 de noviembre de 1908. Es contratado por la Armada el primer cirujano dentista, doctor Carlos Tocornal Massen Lee. No sé en realidad si acaso está bien pronunciado el segundo apellido, Massen Lee, asimilado al grado de cirujano primero. Pero posteriormente, esta fecha fue establecida como el día del aniversario del servicio odontológico de la Armada y de la especialidad de odontología. Un saludo de nuestra parte a todos los dentistas de la Armada y a todo el personal técnico que trabaja en todo el área dental. Yo me atrevo a decir que la Armada tiene prestigio a nivel nacional por sus planes de salud bucal y todo el tema odontológico. Así es. 9 de noviembre de 1920. Muere Alberto Quibés Gana en París. Nacido el 14 de junio de 1830, novelista y diplomático chileno, considerado el padre de la novela. Realizó estudios en la Academia Militar y en Francia se perfeccionó en ingeniería militar, levantando con sus alumnos un plano de Santiago en 1852. El hábil diplomático destacó durante la Guerra del Pacífico por sus compras de armamento, siendo con su hermano Joaquín un eficiente defensor de los derechos chilenos en la Patagonia. Recordemos sus libros Martín Rivas, El ideal de un calavera, Durante la Reconquista y muchos otros. Un tremendo Gran, novelista gran y novelista. también un tremendo diplomático y un tremendo defensor de los intereses de Chile Así es. y militar. 14 de noviembre de 1968. La reina Isabel II de Inglaterra visita Valparaíso. En una intensa jornada que se inició con la llegada a la base aérea de Quintero, la reina Isabel y el príncipe Felipe se trasladaron al Arco Británico, ubicado en la Avenida Brasil, en donde una multitud acompañó a la pareja real. Luego se trasladaron al Monumento a los Héroes de Iquique, donde la reina colocó una ofrenda floral, visitó la cripta de los héroes y luego se presenció un desfile en su honor. Por último, se desplazó a la Escuela Naval, ocasión en que el cuerpo de cadetes realiza una ceremonia del tatú y un desfile de honor en el Palacio del Buque. Me El tocó patio del buque. participar, Mario, me tocó participar en ese tatú, En el patio del buque. en el Patio del Buque. ¿Y qué dije yo, Así, perdón? el palacio del buque. Ah, no, perdón, Patio del en el buque. Patio del Buque de la Escuela Naval. El Patio del Buque de la Escuela Naval se le llama al patio principal, Patio que es el principal, patio claro. ceremonial donde se hacen todas las ceremonias de la escuela. Qué bueno 11 aclararlo. de noviembre, Día del Asistente Social. El año 1950 se realiza una jornada de reflexión del trabajador y trabajadora social, que incluye que concluye, perdón, no incluye, que concluye un 11 de noviembre con la declaración del Día del Asistente Social y la constitución de la Federación de Asistentes Sociales en Chile. Un saludo para todos los asistentes sociales y los asistentes sociales, pero muy especialmente a aquellos que laboran en nuestra institución, en la Bien. Armada de Chile. Y esta no es un efeméride, Mario, pero 15 de noviembre de 2019. Fue hace 4 años Oh, atrás, 5 años atrás, así que no es como para efeméride. Acuerdo bueno, por la paz y la nueva constitución. es bueno recordarlo, Francisco. Claro, el 15 de noviembre de 1919, después del octubrismo, el estallido de violencia, etcétera, etcétera. Eso, Sí, Mario. es bueno, sí, bueno, y hubo muchos chilenos que reaccionaron ante este intento de revolución que se fraguó aquí en Chile y bueno, muchos pensamos, ¿no es cierto?, que absolutamente premeditado. Esto de que un estallido social espontáneo, no, 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 jamás, jamás. Esto fue un Claro, no, no, intento. es exactamente lo mismo cuando hay incendios, hay cinco o seis focos que Efectivamente, se prenden simultáneamente y dicen, no, este es un incendio casual, digamos, o sí, natural. pues, No, 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 no. O sea, la absolutamente. forma en que se destruyó el metro de Santiago ese día, eso no, no.
no fue algo así, azar del destino. Así es. Y claro, y esta fecha nefasta del 15 de noviembre con este acuerdo por la paz social y la nueva constitución que al final nos quedamos solamente nos quedamos en la nueva constitución, por Francisco, porque nunca se recuperó la paz social. La violencia campeó por meses, digamos, yo diría prácticamente hasta cuando comenzó la pandemia. O sea, yo le digo, la pandemia recién logró apaciguar la violencia eh, demencial que se apoderó de nuestro país. Bueno, Oye, y, pero los 30 pesos, ¿no? Es que ah, todo era por los 30 claro, pesos. Oye, ha subido el transporte público a lo largo, especialmente en Santiago, donde partió todo esto, ha subido el transporte público, y ahora no pasa nada. Ahora los 30 pesos no importan, pero en ese momento, 30 pesos. así es. Esa era la causa aparente. Así es, y solamente recordar, a propósito de alzas, que ahora se nos viene en enero un alza en Valparaíso, Copiapó y no me acuerdo la otra región. Se nos viene un alza, van a subir hasta en 50% las alzas de la luz. Así es que bueno, curioso que en todas estas alzas nunca ha habido ni la más mínima reacción. Bueno, eh, ya. Sigamos con la pauta mejor. Sigamos con la pauta. Entonces, eh, en este minuto, sí, porque me distraje con el tema del 15 de noviembre. Vamos con las historias de Valparaíso. Vamos con las historias de Valparaíso, que en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores eh, una breve historia de la iglesia de San Francisco del Cerro Barón, la famosa iglesia de San Francisco. A ver, para esta crónica que vamos a comentar con nuestros auditores, se tomó como referencia dos blogspot, uno de Chile, Chile, Iglesias Católicas, que es si alguien quiere saber algo sobre las iglesias, cualquier iglesia en Chile, revise el blogspot Chile, Iglesias Católicas, eh, muy completo. Y el otro blogspot que es Iglesias de Valparaíso. Bueno, los franciscanos levantaron el primer convento en 1664, perdón, en terrenos que les fueron donados en 1658 en la antigua quebrada de San Antonio de Puerto Claro, hoy quebrada de San Francisco, por ahí en el Cerro Cordillera. Durante la colonia sufrió daños con los terremotos de 1730 y 1751. Y después de la independencia, eh, con el de 1822, pero siempre fue reconstruido este primer convento, ¿no es cierto?, que dijimos que nació en 1664. De hecho, estamos mirando aquí con Francisco, esto en realidad es un dibujo, ¿ah? Es un dibujo de la iglesia de San Francisco hacia 1836. En 1837 se inician los trabajos de reconstrucción a cargo del arquitecto Santiago Pringle, que incluyeron una nueva torre en 1842 y una nueva fachada. El convento tuvo, además de la iglesia, una casa de ejercicios y una escuela. La escuela se trasladó al Cerro Barón en 1910 y los agustinos se hicieron cargo de la iglesia y el convento en 1913, dedicándola a Nuestra Señora del Buen Consejo y San Agustín. Como una forma de continuar su labor, el reverendo padre Andrés Caro legó en 1842 la casa de ejercicios, ubicada en el convento de San Francisco del Puerto, a la casa de Castro. Y pronto se dio la necesidad de buscar un local más amplio, por lo que a partir de 1845 se recolectaron las limosnas para poder comprar los terrenos que pertenecían a doña Pastora Acevedo en el Cerro Barón. El 28 de septiembre de 1851 se erige el nuevo templo público cuyos muros se conservan hasta el día de hoy. O sea, la... Mario, perdón, te interrumpo. Ujú. Pregunta, entiendo entonces que en este hecho, ¿cómo se llama? 1851, es que la iglesia de San Francisco se establece en el Cerro Barón, donde está hasta el día de hoy. Efectivamente, O sea, efectivamente. todo lo que todo lo que tú habías narrado anteriormente era en otras locaciones dentro del área general de Valparaíso. El inicio de la labor de los franciscanos en 1664
en Valparaíso, claro. Y como decíamos, en 1842, perdón, no, no, perdón, me perdí, Porque en en 1845 1845, en el juntaron la 45, plata, digamos, ¿no es cierto? claro, Y en 1851 estaban en el claro, templo que está donde está exactamente. actualmente en el Cerro Barón, la destacada figura ahí de la iglesia de San Francisco. Efectivamente, el reverendo padre Andrés Caro entonces tuvo la iniciativa de trasladarse al Cerro Barón, para lo cual, ¿no es cierto?, en el 45 realizó esta campaña de recolectar fondos y luego de lo cual se compró a doña Pastora Acevedo en el Cerro Barón los terrenos donde ya el 28 de septiembre de 1855 se erigió el primer templo público eh, aquí en el Cerro Barón de la iglesia de San Francisco. Ya, ahí está el contexto. Con la adquisición de terrenos aledaños, de a poco se amplió el conjunto, llegando a ocupar toda la cuadra. Estamos hablando ya en el Cerro Barón, después del 45. En 1863, la erección canónica del convento fue dificultosa por la cercanía al convento que estaba en el puerto y la negativa de su guardián. Sin embargo, finalmente en 1877 se logró erigir el convento con el visto bueno de la Santa Sede. O sea, en 1851 se erigió el primer templo público y en 1877 ya se erigió el convento anexo a la iglesia. Lo más característico del conjunto es el cuerpo de fachada y torre, que se comenzó a construir en 1890, que comenzó a construir, perdón, en 1891 el arquitecto Eduardo Provasoli, quien edificó otras iglesias de la orden en Chile. De los franciscanos nos referimos. Con sus 37 metros es de cal y ladrillo sin armar, pero bellamente trabajado. La torre de la iglesia revela un tratamiento neobarroco de referencia historicista, proveniente desde su original construcción. En lo alto, las esferas que señalan la hora. Por años sirvió como faro a los navegantes y se dice que de ahí deriva el nombre de Pancho que se le daba al paraíso. Sus campanas fueron bendecidas en 1893. Claro, en esa época, ¿no es cierto?, había pocas construcciones y esta que estaba ahí en el Cerro Barón a media altura, pero destacaba dentro de la geografía. Se dice que los navegantes cuando venían arribando a Valparaíso decían, mira, allá está San Pancho. Y de ahí, ¿no es cierto?, con el tiempo quedó el apodo de Pancho a Valparaíso. ¿Para dónde vas? Vamos a Pancho. ¿Ah? Vamos Soy a... de Pancho Gancho. Soy de Pancho Cancho, claro, efectivamente. A finales del siglo XIX, alrededor de la iglesia había dos claustros de 2 pisos pertenecientes al convento, la casa de ejercicios, una huerta con una capilla que se usaba de cementerio y otros edificios menores. En la entrada o atrio, una gruta cercada albergaba a la Virgen con Santa Bernardita, entre plantas y musgos, cuyas aguas debieron dejar de correr por la filtración de humedad que causaba al interior de la iglesia. Construida desde 1930 aproximadamente, las 2 imágenes de yeso han sido restauradas por lo menos 4 veces, la última en 1995. Frente a ella, una figura de San Francisco que debido a los residuos de las palomas se ve aumentada su apariencia de deterioro y vejez. Y estamos mirando aquí con Francisco una foto preciosa, esto del año 1920, que está tomada desde la Avenida España, ¿no es cierto?, donde está la subida Yolanda, de aquí que pues y allá al fondo se ve, ¿no es cierto?, efectivamente con pocas construcciones aledañas, no los edificios que hay ahora en su alrededor. Claro, en esa época destacaba, pero tremendamente, digamos, de Clarísima casas de 1 hasta 2 pisos, la pero ahora torre hay de, mucho más edificaciones. claro, la torre de la iglesia de San Francisco. Oye, y la foto es maravillosa porque se vean ahí, se alcanzan a ver dos tranvías de 2 pisos y otro tranvía que va circulando por la Avenida España, parece que rumbo hacia Valparaíso. Una foto lindísima de la época. En 1937, la casa de ejercicios fue cedida a la Escuela de Música de la Universidad Católica de Valparaíso. Conversábamos con Francisco la casa de ejercicios. Se le llamaba casa de ejercicios, no un gimnasio. Bromeamos con Francisco. La casa era casa de ejercicios espirituales.
En la Casa de Ejercicio, decíamos, 1937 fue cedida a la Escuela de Música de la Universidad Católica de Valparaíso, la que construyó el claustro que actualmente ocupa el Instituto de Matemáticas. Poco después, eh, uno de los claustros del convento fue ocupado por la escuela Fray Luis Bertrán. Por otro lado, la huerta había sido vendida para construir la población ferroviaria. Entre tanto, las tradicionales tejas de la iglesia fueron reemplazadas por una cubierta de fierro galvanizado. O sea, se comenzó a achicar, digamos, eh, las dependencias eclesiásticas propiamente tal, hasta quedar solamente la iglesia de San Francisco. A comienzos de 1983, un incendio destruyó el interior de la iglesia, pero se mantuvieron en pie la torre y los gruesos muros de adobe de la fachada, porque presentan estructuras independientes. También quedó al descubierto el interior de madera de las columnas de la nave. El mismo año se declaró el conjunto como Monumento Nacional Histórico por decreto número 687 del 18 de julio de 1983, condición que se mantiene hasta el día de hoy, a Monumento Nacional Histórico. Y se iniciaron las obras de restauración. Estas se facilitaron gracias al trabajo de investigación acerca de las iglesias porteñas que dirigió la arquitecto Miriam Weisberg en la sede de Valparaíso de la Facultad de Arte y Tecnología de la Universidad de Chile, en la década de 1970. Se contaba así con una abundante cantidad de planos y fotografías que permitieron preservar los atributos arquitectónicos originales. Qué importante esto, ¿ah? Como se había hecho este estudio arquitectónico y habían antecedentes, porque sucede mucho, ¿no es cierto, Francisco? Que en muchos casos, dependencias, no están los planos, entonces se incendia y se pierde todo antecedente, pero en este caso estaban antecedentes, hay fotografías y antecedentes de arquitectónicamente cómo era la iglesia, lo que permitió en 1983 reconstruirla muy similar a lo que era su origen. Para reconstruir la iglesia se usaron maderas traídas por barco desde Chiloé, incluido el carpintero. El conjunto del altar mayor, retablos y púlpitos fueron donados tras el incendio por las monjas de la Sagrada Familia. Se estima que estos, nos referimos a los retablos y púlpitos, eran provenientes de la Capilla de la Merced y tienen su origen en los años 1850 a 1860. Bueno, pasó el tiempo, en los años 2007 y 2008, un grupo de italianos llevó a cabo en Valparaíso el proyecto Mar Vasto, con el fin de manejar los riesgos naturales en edificios patrimoniales de la ciudad. Se escanearon, entre otros edificios, la iglesia de San Francisco. El informe reveló el grave daño estructural de la torre y la urgente necesidad de una completa restauración para evitar su derrumbe. Esto motivó el cierre temporal del acceso, manteniéndose el uso interior. Cabe recordar que hace unos años, con ocasión de un fuerte sismo, ya se había cerrado por un tiempo la entrada principal al templo. El terremoto del 27 de febrero de 2010, que derrumbó otros edificios porteños, acrecentó este daño estructural, pero la iglesia se mantuvo en pie esperando una pronta restauración, cuyo primera etapa comenzó el mismo año. Pero, desgraciadamente, eh, llegamos a el año 2000, perdón, me salté. Llegamos al año 2010, en que, producto de un trabajo de chispa de soldadura, se produjo un incendio que destruyó los avances que se estaban haciendo con la reconstrucción que se ha iniciado en el 2007. Estábamos en estas obras de restauración producto del incendio de 2010, cuando el 2 de agosto de 2013, nuevamente un nuevo incendio que se inició en el vecino Instituto de Matemáticas, mucho más devastador, destruyó casi por completo la iglesia, que estuvo ahí algunos años, varios años en realidad, en ruinas, hasta que finalmente se obtuvieron los recursos para efectuar los trabajos de reconstrucción, y ahora y no solamente restauración, sino que reconstrucción, que finalmente finalizaron el 22 de mayo de este año 2024, cuando se reinauguró la iglesia y el convento San Francisco del Cerro Barón, luego de grandes trabajos de reconstrucción, como decíamos, y de restauración. Por supuesto, uno mira las fotos, Francisco, y el interior no fue
restaurado de acuerdo a lo que era originalmente. Está preciosa la iglesia de San Francisco, muy hermoso. Fueron trabajos magníficos los que hicieron, pero al menos tenemos a nuestra iglesia de San Francisco viva nuevamente. Oye, ha habido irresponsabilidades, quisiera decir yo, ¿ah? Porque esto, de leerlo en el diario, de las noticias de la prensa, que han motivado, tal vez, por ejemplo, la chispa del soldador, y eso fue un accidente, Claro, ¿ya? Pero también ha habido irresponsabilidades en la generación de incendios y en los diversos daños que ha recibido la iglesia en los últimos años, más los daños que le infligen los terremotos, etcétera. así Oye, y es. debo reconocer, Mario, que el tema de la casa de ejercicios espirituales, yo no me manejaba con el concepto, digamos, de tener un lugar que le llamaran casa de ejercicios, digamos, al lugar donde uno pudiera, eh, ¿cómo llamarlo? No iba a decir recluirse, pero no sé, pues un lugar donde uno pudiera concurrir, ya, y me imagino donde está la calma suficiente para sacar la espiritualidad de cada uno adelante. Un lugar Para mí fue claro, de meditación, de de reflexión, meditación. Claro. de La casa de estudio. ejercicios espirituales no la Exacto. tenía dentro de mis conocimientos de lo que puede requerir un centro, digamos, religioso. Así que muy interesante. Muchas gracias por esa parte. Ya, entonces, ya Francisco, estamos finalizando nuestro primer bloque. Les adelantamos a nuestros auditores que en el segundo bloque vamos a tener a una entrevistada, a una invitada muy especial a quien vamos a entrevistar. Esto con motivo de la elección de gobernador regional que vamos a tener ahora a fines de mes. Así es que los invitamos a que no se pierdan el segundo bloque. Francisco, y vamos a la pausa musical, pues. Vamos a la pausa. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en su casa, en el trabajo, a esta hora del día de regreso, lo más probable, del trabajo a la casa. Y por supuesto también agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Como habíamos adelantado en el primer bloque, a continuación vamos a presentar a una amiga nuestra. Ella es protagonista de la segunda vuelta para la elección regional que se desarrollará ahora en un par de semanas más, en el 24 de noviembre. Es candidata a la gobernación regional de Valparaíso en segunda vuelta, la señora María José Hoffman Opaso. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, con estudios de posgrado y cursos en Estados Unidos, España y también en nuestro país. Es militante de la UDI y también fue su secretaria general en el periodo 2021-2022. De hecho, una persona muy ligada a nuestra región, ¿ah? Recordemos que ella fue diputada por el Distrito 15 en dos periodos consecutivos, 2010 al 2018, y por el Distrito 7 también de nuestra región, entre 2018 y 2022. Muy bienvenida a Radio Portales de Valparaíso y a nuestro programa Revelando María José Hoffman, más conocida como Pepa Hoffman. Ujú. Hola Mario, qué gusto. Francisco también. Muchas gracias. Saludar también a Enzo. Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta. Estoy un poco ansiosa, eso sí. Tranquila, pero la verdad es que quedan solamente 8 días de campaña a partir de hoy. Claro. Y bueno, ya viene la elección. Es una segunda vuelta muy cortita que me tiene muy esperanzada, pero ansiosa, ansiosa, la verdad. Soy mujer, así que no voy a esconder mis sentimientos a mucha honra, pero también me tiene muy alegre la posibilidad no solo de haber sorprendido pasando en segunda vuelta, sino que la posibilidad de recuperar la esperanza para la región. Vale. Muy bien, reconocerlo ser auténtico, auténtica en este caso, María Sí. José. Oye, pero mira, a ver, vamos de inmediato con los temas que nos interesa que converses con nuestros auditores. A ver, Mm. opositores a tu campaña cuestionan que seas realmente la región de Valparaíso. ¿Nos puedes aclarar eso, por favor? Ah, ¿en serio? Ujú. Mira, es como curioso porque a veces quienes no somos de Viña o de Valparaíso, como que no existiera más región. Y eso es parte del centralismo también que uno tiene que tiene que enfrentar. Yo soy de San Antonio, fui al colegio en San Antonio, me casé en San Antonio, me fui a estudiar a Santiago, efectivamente, soy hija de militar, por lo tanto viví en muchas comunas de Chile. De hecho, también viví en otra comuna de la región, en Quillota, fui a las Monjas del Huerto cuando mi papá estaba en la escuela de caballería blindada.
Y yo creo que ya a estas alturas, después de 12 años representando a la región, primero por San Antonio y después por Valparaíso y Viña, con las primeras mayorías, las 3 veces, yo creo que es un poco ridículo que me sigan preguntando y eso es parte de la contracampaña, que te lo agradezco por un lado, porque yo siento que igual es muy relevante tener vínculos con la región como los tengo yo, pero aún así creo que hay gente que puede perfectamente tener un muy buen desempeño sin vivir exactamente en el mismo lugar. Así que, además, Mario, sería imposible que yo viviera en las 38 comunas. O sea, no me daría. Pero, sí, no está bien. Adelante, Francisco. Oye, no, pero súper bueno, María José, porque hay gente que lo comenta como decía Mario, así que súper bueno que tú lo aclares y que quede súper claro que en realidad ser de la región de Valparaíso puede ser de Valparaíso de Viña, pero también puede ser de San Antonio, de San Felipe, de los Andes, de Petorca, como es ¿cómo se llama? Como es el actual gobernador. Y nadie le cuestiona de que él sea o no sea de la región de Valparaíso. María José, pasando a otro tema, en la primera vuelta tú competiste con gente, o sea, estaban todos los candidatos, pero por el lado de la derecha está Francesco Venecian y Manuel Millones. Sí. Tú sacaste la primera mayoría del sector. ¿Cómo ha sido el apoyo que te han brindado ellos? ¿Cómo te sientes tú en términos generales respecto al apoyo que te está dando la derecha? ¿Y cómo va la cosa también? Porque ayer leí en el diario algo respecto de amarillos y demócratas. Sí, lo primero fue una campaña muy limpia. La verdad es que entre los 3 candidatos de derecha, bueno, salvo excepciones, pero la verdad es que tuvimos muy buena onda, especialmente en los debates. Francesco Venecián es un caballero, tuvo una muy buena votación y tuvo una generosidad muy grande cuando vino a mi casa ese mismo día a las 2 horas de que ya teníamos los resultados. Me ha apoyado, nos hemos juntado a almorzar, hemos tenido reuniones de trabajo. Nada que decir del candidato del Partido Republicano, al contrario, solo buenas palabras. Con Manuel me ha costado un poco más por la historia, quedó muy herido con la derrota, pero también creo que ha cumplido con lo mínimo que requiere nuestro sector, que es apoyar en esta segunda vuelta y en eso por supuesto que yo también tengo palabras de agradecimiento. Quizás ha sido un poco menos entusiasta, pero yo eso lo dejo más a criterio de él, que no me corresponde a mí opinar el entusiasmo o el más o menos entusiasmo. Y lo que tú dices es cierto, porque yo creo que hasta ahora mi primera etapa después de la primera vuelta es también, obviamente, que alinear a mi sector, a las oposiciones, distintas oposiciones, cosa que acá, sin ser odiosa, no ha hecho el gobernador Mundaca, porque no lo han apoyado. Los 2 candidatos que fueron, lo apoyó solamente uno. Entonces eso es muy importante. Pero aunque uno no es dueño de esos votos, igual son señales que son relevantes. Pero yo, Francisco, estoy muy entusiasmada en poder convocar a otros sectores, no solamente a las oposiciones tradicionales. Y en este caso, por supuesto que el apoyo demócrata, un partido de centro moderado, un ala de la democracia cristiana de alguna forma ideológicamente, recibir ese apoyo es fundamental, porque la derecha en nuestra región y en nuestro país no es el 50%. Uno tiene que hacer esfuerzos de tener un discurso convocante hacia otros sectores. Eso en ningún caso significa renunciar a lo que uno cree. No significa que yo me vaya a poner ni más blanda ni a transar. Yo sigo creyendo que hay que rebajar los impuestos, sigo creyendo que hay que recuperar el orden público. Esa autenticidad desde nuestro sector es clave, porque si no el resto sería un engaño. Y yo quiero desde nuestras ideas tener un discurso, un tono, una convocatoria mucho más amplia. Estoy trabajando en eso. Y eso lo hago no a través de los partidos, porque ya recibí el apoyo de los partidos y estoy muy agradecida, sino que hablando de los temas que le importan a las personas. Tenemos más de un 20% de indeciso, de nulos, y hay que llegar a esas personas. Y a esas personas no voy a llegar con mi militancia, no voy a llegar con los apoyos, voy a llegar conectándome con sus problemas. ¿Qué es lo que ellos están esperando? La región está estancada, deteriorada, fea, sucia. Ni hablar de Valparaíso, una ciudad tan linda como Valparaíso. Entonces, ese sentimiento, esa indignación es la que yo quiero canalizar. Sin trabajo, tenemos nuestro desempleo es más alto que el promedio nacional. No hay ninguna inversión pública ni privada en camino, salvo el puerto de San Antonio que lleva mucho tiempo. Inversiones privadas dedicadas al Frente Amplio a enfrentarlas, a estancarlas permanentemente. Entonces,
Esos son los sentimientos que yo quiero tratar de convocar para que gente que no es de mi sector o que no es política pueda mirarme, pueda votarme y pueda darme una oportunidad. Se Oye, requiere, para poder, perdón, Mario, para reforzar lo que tú estás diciendo, para poder ser gobernador requieres el 50% más uno de los votos. Y para eso tienes que ir a todos los sectores. no, y Y llamó la atención. sí, perdone. Sí, no, disculpa, no, que llamó la atención, llamó la atención el apoyo de demócratas con la directiva ahí a la Sí. salida del Congreso, expresándote claramente el apoyo. O sea, eso llamó la verdad que nos llamó la atención a muchos, digamos, ese apoyo tan explícito que es muy bueno, tal como dices tú, para la unión del sector. Sí, porque, mire, si usted suma lo que sacó Mundaca, lo que sacó la izquierda y la derecha, estamos prácticamente empatados. Y eso es absolutamente novedoso. Recuerde usted que en la última elección, la primera elección de gobernadores que pasamos, donde compitió Mundaca con Manuel Millones, la derecha con Manuel Millones nos sacó más del 20%. Entonces, hoy día que entre los tres candidatos marquemos el 48,5%, hay una posibilidad cierta de ganar. Lo dicen los números, lo dice el ambiente. Y en eso creo que incluso más allá de mis propios atributos, tiene más que ver con la mala gestión que ha tenido el Frente Amplio. Hay mucha gente que me ha dicho que nunca votaría por la derecha y que le da mucho tiritón votar por mí, pero que lo han hecho tan mal que están dispuestos a darnos una oportunidad para poder gobernar. Y ese sentimiento también hay que reconocerlo, porque claro, uno podría decir, no, si los votos soy yo la causante, la líder de esos votos. Por un lado sí, pero por otra parte también hay que ver bien qué es lo que pasó en la región. 2/3 de la región votaron en contra de Mundaca. Eligieron a otras personas. No estoy diciendo que hayan votado por mí, pero eso me da mucha esperanza de que en estos próximos 8 días podamos tener un apoyo mayoritario. Yo sé que va a ser por poquito, porque hay que reconocer que esto está muy competitivo. Mi encuesta dice que estamos empatados, un poquito arriba, pero la verdad es que eso es empate igual. Y ves, por eso le decía que estaba ansiosa, pues, porque no tener toda esta información genera también muchas ganas de hacer las cosas bien y de no cometer errores innecesarios. María José, y en este mismo ámbito, eh, todos sabemos que hay gente muy desencantada de la política. Hay gente que no cree en la política, no cree en los políticos, no cree en los candidatos. Eh, ¿Cómo pretendes tú llegar o cómo crees tú qué debes hacer para conquistar o qué debes decir para conquistar ese voto de los desencantados y también de los indecisos? ¿Ah? Porque ahí también hay muchos indecisos en este tema. Como te decía, Mario, conectándome desde sus prioridades. Cuando uno habla del escándalo del Van Buren, de que hay personas que no están siendo atendidas hoy día en sus tratamientos de cáncer, cuando el gobernador actual se va a marchar afuera del hospital como si no fuera autoridad, cuando uno habla de la falta de carácter que ha habido y la falta de liderazgo para tomar todos los temas, cuando uno dice, bueno, ¿para dónde va esta región? ¿Quién está empujando los puertos? ¿Quién está empujando que existan nuevas carreteras? Nadie. Acá tenemos un gobernador que se escuda permanentemente en su falta de atribuciones, sin entender que no hay nada más valioso que el respaldo popular. Tener una votación mayoritaria, o sea, yo cuando fui parlamentaria de San Antonio y después de Viña y Valparaíso, en mi mandato parlamentario no estaba a construir hospitales, ni estaba a construir estadios, pero uno cuando entiende que representas a las personas, tienes que golpear y usar esa fuerza para representarlos. Nos tocó, no es algo mío, fue un proyecto transversal. Nosotros logramos en 10 años levantar el Hospital de San Antonio. Y eso fue muchas peleas en el gobierno del presidente Piñera, en el gobierno de la presidenta Bachelet. Eso es gestión, eso es liderazgo, eso es avanzar hacia un lado. Lo mismo con el estadio, con aguas potables, con el centro de formación técnica en San Antonio. Entonces, yo no entiendo cómo, perdón, un gobernador que hoy día tiene ese respaldo, que es parte del gobierno, ¿cómo no está aquí la ministra de Salud solucionando el tema del Van Buren? ¿Dónde está ese liderazgo? No entiendo cómo en el tema del incendio no haya sido capaz de juntarse en 10 meses con las familias de los afectados y liderar ese proceso. ¿Alguien sabe cuántas casas se han construido? Ni siquiera nosotros sabemos. Nos dicen que 13, nos dicen que 27.
¿se fija? O sea, estamos muy mal. Y eso hace que a las personas les pase lo siguiente: estamos tan mal que voy a votar nulo, que no le creo a nadie. Eso es verdad y eso es mi responsabilidad también. Y por eso en esta segunda vuelta estamos haciendo una campaña enfocada en el cambio y por supuesto que en la esperanza. Es como un remesón de que efectivamente las cosas pueden estar mejor. Y sin duda, Mario, que para mí lo más relevante, porque sin orden público, sin seguridad, no existe nada más. O sea, es así de simple. Y el foco de mi campaña ha estado en los temas de seguridad. Y voy a gastarme el 50% del presupuesto regional en seguridad los 2 primeros años. Porque ¿qué sacamos con seguir inaugurando sedes sociales si no podemos llegar a ocuparlas, si está la delincuencia y el narcotráfico instaladísimo en nuestra región? Entonces, yo creo que a través de eso es donde uno tiene que conectarse. Yo he tratado de mostrar que soy una mujer fuerte, que soy una mujer con carácter, que en mi trayectoria política no solamente me he dedicado a lo que me dice el cargo, sino que he ido más allá. Y que quiero poner a disposición de la región ese carácter y trabajar con todos, ojo, sin sectarismo. Acá, incluso si tú te fijas, dentro de la propia izquierda, no se soportan, no se hablan con la exdelegada, entonces cómo se coordinan. La izquierda democrática no es parte del gobierno regional y es ahí donde yo también quiero apuntar a ese centro político y social que se siente huérfano con la mala gestión y además como que le da vergüenza un poco también la gestión de Mundaca. Oye, precisamente respecto a la gestión del gobernador. No lo quiero personalizar en el gobernador Mundaca, pero del gobernador en general. La figura del gobernador fue creada, es una figura reciente, no se da muchos auditores. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales la abstención en la parte, en la votación por gobernador es tan alta, es porque mucha gente no entiende qué es lo que hacen los gobernadores. Pero en síntesis, la figura del gobernador fue creada para mejorar la descentralización del país. Pero la verdad es que eso no ha ocurrido, no se ha avanzado. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que es, además de quejarse, porque no tienen, ¿cómo se llama? Porque no tienen las atribuciones. ¿Qué piensas tú? ¿En qué dirección se debería avanzar para realmente lograr una descentralización del país, hacer que la gestión sea más local, que haya más recursos y que las decisiones sean más de la región? Francisco, a mí me tocó ser parte del debate en el Congreso cuando creamos esta figura y el sentido, el espíritu de la ley era tener una figura más fuerte que el intendente. Eso hoy día no ocurre, o sea, ni siquiera le traspasamos las facultades que tiene actualmente el intendente, o sea, solo cumplimos el primer check de que fueran electos porque tenía sentido tener un líder que fuera capaz también de enfrentarse al gobierno en términos de proyectos regionales, etcétera. Eh, yo en esto creo que de a poco, no lo voy a decir, yo no soy populacha, entonces no voy a decir hay que sacar a los delegados presidenciales, eso tiene que ser un tránsito rápido. En el gobierno del presidente Piñera se traspasaron 15 atribuciones, en el gobierno de Boric solo 4. Entonces estamos muy atrasados en eso y parte de lo que yo quiero liderar también es eso. Yo he tenido la suerte de ser parlamentaria, de ser vocera de un sector. De alguna forma tengo prensa nacional y eso también es muy útil para la región, porque levantar la voz también es que alguien te escuche, que alguien te invite, y en esto a mí me gustaría mucho liderar también este proceso de facultades, pero además ser innovadores. En esto no podemos pedir el desde. Yo también he propuesto que si usted me dijera qué facultad quiere, yo la primera que quiero, obviamente que después de seguridad, tiene que ver con, por ejemplo, porque el gobierno regional tiene, hoy día son 115, 120 mil millones al año. La verdad es que eso es completamente insuficiente. Yo me voy a comprometer a invertirlo mejor, no pasárselo a las fundaciones amigas como lo ha hecho el gobernador Mundaca en el caso convenio. Nosotros vamos a hacer más eficiente ese recurso, pero no es ahí donde está el desarrollo de la región. Lo que nosotros tenemos que hacer traspasa incluso el rol actual y tiene que ser sentarse con las fuerzas que desatan la libertad en la región. Y eso implica invitar a las cámaras, invitar a los empresarios, quitarle los impuestos por un tiempo a los emprendedores que generan trabajo. Eso es innovar, porque administrando bien las platas del gobierno regional, tampoco es que vayamos a dar el salto que estamos esperando. Entonces, por eso yo de repente tengo expectativas muy altas, porque no me voy a quedar solo ni siquiera pidiendo, vamos a pedir nuevas atribuciones, pero yo para ir a
juntarme con el gobernador de Mendoza para mejorar el Paso Libertadores, para lograr empujar y que parta alguna vez el túnel, eso es puro carácter, eso es puras ganas. Eso no es que la ley tenga que decir exactamente eso. Entonces, tiene que ver con las atribuciones, sí, y voy a pedir, ojalá la primera sea quitarle los impuestos, rebajarle los impuestos por 2, 3 años a esos emprendedores, pero también al mismo tiempo pensar estratégicamente. Mire usted Chancay. Hoy día viene un artículo en el Mercurio, cómo nos está pasando por arriba, cuántas veces los hemos advertido. ¿Por qué hoy día la empresa de San Antonio tiene que contratar 50 millones mensuales en asesorías? Porque los políticos que son los responsables de viabilizar el proyecto de expansión portuaria no hacen su pega. Eso también es liderazgo. Hay que sentarse en el puerto de San Antonio y ver cómo avanzamos. Nos están pasando por arriba en Perú, Chancay, el puerto de Callao, y nosotros no solamente nos vamos quedando atrás, sino que estamos perdiendo competitividad. Y eso es algo que hoy día el gobernador Mundaca tampoco se hace cargo. Tenemos 4 puertos en la región. ¿Cómo conversan esos 4 puertos? De ninguna manera. El puerto terrestre, puerto de Quintero y los 2 puertos acá que son los más grandes. Entonces, a la región hay que mirarla en grande. Y yo no tengo complejos, voy a recibir a todos los empresarios, emprendedores y a todos los que quieran invertir, no espantarlo. Piense usted que el único proyecto de inversión privada que está hoy día tramitándose en la institucionalidad ambiental es un proyecto que se llama Maratué, en Puchuncaví, que son 16.000 viviendas, 2.000 viviendas sociales. Y el gobernador lo único que ha hecho es frenarlo, frenarlo, frenarlo. Y cada año que se frena significan, no sé, 400 casas sociales menos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese tipo de proyectos? Ponerle las reglas del juego como Estado, que nadie abuse, o sea, que todo funcione bien, pero invitarlos a participar, ayudar a que ese tipo de emprendimiento surjan, porque además tenemos un déficit de 137.000 viviendas y no estamos construyendo absolutamente nada, más que tomas. A esto estamos dedicados, a construir tomas. Oye, y no solamente son las casas sociales, no solamente son casas sociales, sino que también es oportunidades de trabajo para las personas que están sin trabajo o que están en el mercado informal. Así que es tremendo. Estimo yo también, María José, respecto a lo que tú decías de que en realidad los gobernadores manejan pocos recursos, pero yo me imagino también de que el gobernador es el que está en la mejor posición y su equipo de trabajo, en la mejor posición para para explicarle al gobierno central cuáles son las verdaderas prioridades de la región. Y si llega a la región con un buen proyecto que no está financiado, pero que el gobierno pero postula ¿cómo se llama?, a recursos del gobierno central, va a lograr también mover montaña. Es lo que decías tú, la voluntad y el liderazgo, mucho más importante que las leyes para poder sacar las cosas adelante. Claro. Sí, porque además piensa tú que hoy día el Consejo Regional está en su mayoría liderado por fuerzas opositoras. Eso ya está establecido. De los 28 consejeros regionales, entre Chile Vamos y el Partido Republicano, tenemos el 60%. O sea, además para mí hoy día es mucho más atractivo porque tenemos un 60%, yo igual voy a trabajar con todos, pero no sé, pues el otro día me decía, no puedo decir quién, pero un alcalde de izquierda me decía que él creía que para él era más conveniente que yo llegara al gobierno regional, porque para mí era más fácil conversar con mi sector, que el gobernador Mundaca, si salía él, para él, entre convencer a Mundaca y que después Mundaca convenza al 60%, la vuelta para esa municipalidad iba a ser súper larga. Entonces, ese es un punto político que no es tan relevante, pero sí... eh, yo no conocía a todos los consejeros regionales y la verdad es que son todos un lujo. Gente preparada, harta gente nueva, gente con experiencia también, como Osvaldo Urrutia, que conoce perfecto la región y sobre todo la provincia que representa. Entonces, esa combinación de gente que nos pasaba, que igual hoy día había gente ya que ya como 25 años fue en el Consejo Regional. Entonces, igual ahí uno como que... yo creo que es bueno que exista esta combinación de gente que sabe, pero también de gente que llegue con energía positiva. Y el gobierno regional hoy día está liderado por la oposición. O sea, para el que gane, si el gobernador Mundaca llegara a ganar, va a tener un consejo municipal en contra. Y yo voy a tener un consejo regional absolutamente a favor. Así vamos a llevar mejor la fiesta en paz. Y que ahí hay otro para los alcaldes de izquierda que nos están escuchando, o al que me dio el recado, por favor, que yo voy a trabajar con todos. Lo he hecho siempre.
yo soy una mujer muy de derecha, a mucha honra, nunca he renegado de mi historia, de ser hija de militar, de sentir que uno todos los días trata de lavar cerebros y de que este país crea más en la libertad y en cómo tiene más oportunidades y cómo la forma que tenemos nosotros de poder enfrentar los problemas de pobreza y de progreso. Y en eso también puedo decirle que sé que hay gente de izquierda también, de centro, sobre todo, no, me cuesta más cruzar hasta el Frente Amplio, pero entre medio yo tengo una profunda admiración por lo que fue también la obra de los gobiernos de la Concertación, seamos honestos. O Por sea, supuesto. hoy día, hasta hoy día votaría por Lago, pues imagínese lo que le estoy diciendo, al lado de lo que tenemos, me parece un príncipe, pues. María José, mira, la verdad las cosas que se nos fue el tiempo, pero la próxima Sí. pregunta que teníamos preparada, y tú un poco la respondiste, que tú vas a trabajar con todo, de tu sector y, no tu- de- y del otro sector. Mira, nos queda muy poco tiempo. Te ofrecemos los micrófonos de Radio Portales de Valparaíso, nuestro programa, para que le hables a nuestros auditores. ¿Por qué tienen que votar por ti? ¿Por qué tendrían que votar por ti nuestros auditores? Yo creo que más que por mí es hacerse una pregunta. Si ustedes sienten que están mejor que antes, bueno, yo no soy esa candidata. Vote por Mundaca. Si ustedes sienten que objetivamente la región está estancada, está deteriorada y que necesitamos un cambio, es donde yo pido una oportunidad que ya tuvo el candidato del Frente Amplio y que lamentablemente no dio en el ancho. Es cosa de ver el tema más emblemático que él tuvo en su campaña y que a veces somos demasiado respetuosos, pero en el tema del agua, donde él decía que no era saqueo, que no era sequía, que era saqueo. Hoy día, la verdad es que no tenemos ni siquiera un embalse nuevo en camino, ni un proyecto relevante, ni una desalinizadora, nada. O sea, ni siquiera le cumplió a sus propias promesas. Y en eso yo lo que ofrezco, es- soy una mujer preparada, tengo experiencia, pero sobre todo tengo muchas ganas de levantar a la región, porque es mi región y porque creo que Chile está en un minuto en donde han pasado, tiene que haber un punto de quiebre donde recuperemos y retomemos el camino del desarrollo. Y siento que ya después del estallido social, del atentado social, estos 5 años ya fueron suficientes. Y yo, al menos en nuestra región, quiero liderar ese cambio tan necesario para retomar el camino del progreso, donde veníamos lento y con problemas, pero veníamos avanzando y que lamentablemente el aprovechamiento de la izquierda extrema nos tiene hoy día sumidos en un país mediocre. Perfecto. Oye, me gustó eso de la campaña de la esperanza. Me gustó eso, la campaña de la esperanza. ¿Sabéis cuál es mi Eh, eslogan? ¿Mm? Mi eslogan es: sin cambio, no hay esperanza. Espectacular. Muy bien. Francisco, nos pilló el tiempo. Tenemos que despedirnos. María José, te deseo lo mejor. En 7, 8, en 9 días más está la votación. Sabremos quién es el próximo gobernador de la región de Valparaíso y sinceramente espero que tengas éxito. La región es tremendamente complicada, encuentro yo, porque hay que llegar a San Antonio, hay que llegar a San Felipe, a Los Andes, a Petorca, pasar por Sí. Valparaíso, Viña, Quillota, etcétera, etcétera. Mucho trabajo y te deseo mucho éxito. Señores auditores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Muy Gracias. bien. Despidiendo a María José Homan con la campaña de la esperanza. Queridos amigos, como siempre les decimos, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.